Las Islas Malvinas, un lugar donde la bandera nacional se confunde con el cielo. Herida sangrante del ser argentino. En el clamor de su viento se confunde el dolor de una guerra con el sentimiento de soberanía incompleta. Ubicadas en el Atlántico Sur, las Islas Malvinas constituyen un punto estratégico para el desarrollo de recursos naturales, del acceso a la Antártida y del paso interoceánico. Desde el siglo XVI fueron parte del Imperio Español, correspondiendo a la República Argentina luego de su independencia, la cual estableció posesión de las mismas a partir de 1820. En 1833, las Islas Malvinas fueron usurpadas por el Imperio colonial británico, manteniendo una ocupación ilegítima a base de su poderío militar. La usurpación nunca fue aceptada por nuestro país, quien reclamó a lo largo del tiempo su legítima soberanía. El 2 de abril de 1982, la Argentina tomó posesión de las islas, cuya respuesta por parte del gobierno británico y la posición tomada por la dictadura cívico-militar argentina desembocaron en una guerra que marcaría para siempre al pueblo argentino. Andrés Horacio Acrich y Eduardo Parada fueron parte de los más de 20.000 jóvenes que combatieron en defensa de nuestra soberanía. Bueno, acá estamos con Eduardo Parada, excombatiente de Malvinas. Eduardo, decirte ya del Vamos que es un orgullo para mí tenerte, como le decía hoy Andrés, frente a frente y poder conversar con vos, para todos los que estamos acá viviendo esto. Es un lujo para nosotros, la verdad que es una cosa espectacular poder estar hablando con quien ha tenido semejante cruzada para nosotros tan importante como ha sido las Malvinas, como es la soberanía argentina, y que hayan sido actores preponderantes de todo esto. La verdad que un orgullo. Así que, bueno, queríamos saber un poquito cómo ha sido la parte anterior a lo que ha sido Malvinas. Vos sos de Infantería de Marina. Exacto, yo carrera. Yo ingresé a la Armada, al escalafón de Infantería de Marina en el año 1977. Egresé con la especialidad de motorista, luego de 3 años de escuela, y esa especialidad me llevó a tener destino en una unidad de la Infantería de Marina que se llama Batallón de Vehículos Anfibios. Es una unidad especial donde el medio principal son este tipo de vehículos, que hay 2 clases, los a oruga y vehículos a rueda, que si alguno recuerda las primeras imágenes, aquellas del 2 de abril, son esos vehículos con esas enormes ruedas y los otros con oruga, que su función específica es el movimiento buque a costa. Todo objetivo que se quiere, como en este caso de Malvinas, se quiere recuperar y es insular, es por una cuestión de adiestramiento y táctica que se hace cargo la Marina, porque cuenta con los 3 componentes. Y está mal dicho la Marina, tal vez es un término más para que se entienda, pero en realidad es Armada Argentina. La Armada Argentina porque cuenta con las 3 fuerzas: la Fuerza Naval, la Fuerza de Infantería de Marina y la Fuerza Aeronaval. Tiene los 3 componentes en una sola institución. Bueno, en este caso, como dije, es un objetivo insular. Le correspondía a la Armada y su Infantería de Marina, con su apoyo de su Fuerza Aeronaval, la recuperación de este territorio que, bueno, es tan querido por nosotros. Como bien decís vos, recuperación. Recuperación, o sea, nos gusta el término recuperación, porque es recuperar algo que no es nuestro, porque también a veces
la jerga o el común nos dice, uy, sí, cuando tomamos Malvinas. No, nosotros no la tomamos a Malvinas, las Malvinas eran nuestras. Nosotros lo que hicimos fue recuperar porque estaba bien justamente en poder de otra nación, de otra potencia. Eduardo, el año antes, ¿se veía algo, se avisoraba, había cambios? No, me tocó a mí llegar en febrero del año 81 a esa unidad y realmente desconocía el plan de instrucción del año anterior. Entonces en ese año 81 para mí fue como normal, digamos, que ese año de instrucción fuera tan intenso. No me pareció algo fuera de lo común, pero hasta ahí o sea, terminó el año 81 con ese tipo de actividad y nosotros nunca sospechamos. No se preveía nada. No, nosotros lo considerábamos algo que era parte de nuestra instrucción, parte de nuestra capacitación. Entonces me llama y me dice, mire, hay que hacer una serie de movimientos. Dice, aprovechemos que está medio batallón de licencia, entonces vamos a aprovechar y hay que hacer una serie de movimientos. Dice, hay que llevar, usted va a ser de conductor de toda la compañía. Dice, usted tiene que llevar vehículos desde donde estábamos nosotros en nuestra unidad a la base de baterías, a la base naval Puerto Belgrano, y de donde estábamos nosotros a Puerto Belgrano no había 20 kilómetros. Y yo dije, es el castigo más lindo que me pudo haber dado, porque era justamente lo que a mí me gustaba. Digo, pero ¿qué tengo que hacer? No, usted tiene que llevar un vehículo que se coordinó una serie de mantenimiento, usted tiene que llevarlo, esperarlo, hacer. Genial. Y bueno, así que me pasé todo febrero haciendo movimientos con todos los vehículos de la compañía. El 26 de marzo veníamos navegando. Nosotros, en función a la tarea que habíamos hecho, normalmente se acostumbraba a dar unos días de compensación por las navegaciones. O sea, como nos pasábamos capaz que una semana y media en cada ejercicio, entonces la Armada compensaba con 1 o 2 días de licencia adicional a un fin de semana. Entonces vos juntabas 4 o 5 días y eso te servía para venir acá a Concepción del Uruguay, te daban las autorizaciones para viajar, todo. Ya veníamos pensando de que nos veníamos para acá. Y antes de desembarcar nos reúne el jefe de compañía y dice, señores, dice, no pidan franco compensatorio, dice, porque no se les va a dar. Se avecinaba la Semana Santa, nosotros sacábamos la cuenta, eran varios días. Dice, no pidan franco compensatorio, es más, dice, no va a haber licencia para Semana Santa. Pero no. Y aparte dice, llegamos a la unidad y hay una orden de alistamiento. Bueno, sonamos. ¿Qué pasó? Llegamos a nuestra unidad. No pasó, nadie nos decía nada. Un secreto absoluto, no, solamente hay instrucción, hay alistamiento. Así que pónganse las pilas. Cuando llegamos nos encontramos con un equipo de los talleres de armas, que son los mecánicos armeros, porque los vehículos que nosotros manejábamos iban artillados con una ametralladora de 12,7 en una estación de armamento autónoma que trabajaba electrohidráulicamente, con carga automática. Entonces, cuando llegamos a la unidad nos encontramos que estaba esta gente de talleres de armas que venían a verificar las estaciones de armamento. Muchas no andaban. De hecho, la mía funcionaba a un 50%, porque no funcionaba hidráulicamente, sino que disparaba manual. Así desembarqué en Malvinas, con la estación de armamento. Mi apuntador, o sea, la dotación de los vehículos se componía por el conductor, un apuntador que era el que operaba esa arma, y un soldado conscripto que era el ayudante, y era el que te alcanzaba las cosas o te solucionaba los problemas. Durante esos 2 días, entre el 26 y el 28, justamente hoy es el día 28,
se hizo toda la recuperación del resto de los vehículos. Un solo vehículo de los 21 que contaba la Armada no fue a Malvinas. Embarcamos con esos 20 y muchos los llevábamos de tiro porque los vehículos no andaban. Los terminamos de armar arriba del buque. Nosotros embarcamos el día 27, empezamos el embarque, y el 28 a las 11 de la mañana el buque zarpa. Me voy a cubierta. Cuando llego a cubierta me encuentro con un buque atestado de vehículos. O sea, no solamente los nuestros que estaban en bodega. Nosotros cubríamos toda la bodega. En la cubierta principal, en la cubierta de vuelo, estaba lleno de vehículos. Y lo que más me llamó la atención era que había vehículos de ejército. Algo estaba pasando. Y digo, che, ¿qué pasa acá? Más allá de que antes de salir, se nos repartió munición real. Nosotros los ejercicios, por una cuestión de seguridad, no se utiliza munición real en el armamento para evitar accidentes. Cuando hay que hacer tiros, se lleva a un polígono de tiro con todas las medidas de seguridad y se hacía el tiro. Pero en ese momento me dijeron, che, pasen por el polígono, carguen 10 cajas de munición de 12,7, que es un proyectil de este tamaño, que para la ametralladora, carguen 10 cajas cada uno. Fuimos, cargamos 10 cajas. ¿Para quién serán? Nunca pensamos que eran para nosotros. Después pasaron con un jeep, mientras nosotros estábamos en la etapa previa antes de llegar a ir a Puerto Belgrano, pasaron con un jeep, nos repartieron munición para los fusiles. Granadas de mano, la clásica granada que se arroja. Granada para los fusiles, es esa que se pone en la punta del fusil y se arroja. ¿Y esto, qué pasó acá? ¿Dónde? ¿Qué hay? Y nadie sabía nada. Era todo un absoluto secreto. No, nadie sabe nada. No, acá. Entonces empezamos a hacer nuestras propias conjeturas. Y apuntamos ¿hacia dónde? Al conflicto con Chile. Estábamos en el 82, hacía 4 años que habíamos tenido casi habíamos ido a una guerra con Chile, y dijimos, bueno, sonamos. De vuelta empezó, nos movilizan al sur por el tema. Bueno, así llegamos a la parte de que estábamos en el buque. Me asomo, le pregunto a un colega naval que estaba haciendo una maniobra, y le digo, textualmente, porque éramos amigos, le digo, che, negro, le digo, ¿a qué hora zarpamos? Le digo. Me dice, nos estamos moviendo, ¿no te das cuenta? Me dice, y yo veo que el buque se empieza a separar del muelle, y le digo, ¿dónde está el protocolo? Porque cada zarpada, por protocolo, se forma en cubierta principal. Cuando se sale por la escollera principal de la base naval Puerto Belgrano, está la banda que despide. Es una cosa protocolar que se hace siempre y se hace hasta el día de hoy. Cada buque que sale o entra, o sea, es un grupo de ceremonial que está exclusivamente para despedir o recibir cada unidad que entra a la base naval Puerto Belgrano. No había banda, no había nada. Zarpá nomás. Digo, bueno, ahí me entré a preocupar. Digo yo, porque algo extraño sucede. Bueno, y yo hablaba con mis compañeros, con mis pares, pues yo no hablaba con mis superiores, mis oficiales, mi jefe. Yo no tenía autoridad para preguntar eso. Entonces hablaba con mis pares, con la gente que tenía mi misma jerarquía, una para arriba, para abajo no había ninguna, solamente los soldados, porque yo era cabo, o sea, no tenía. Y todos hacían las mismas conjeturas que yo. La cuestión que con esas condiciones zarpamos ese 28 casi cerca del mediodía. Llegamos a mar abierto, porque la base naval Puerto Belgrano está en la Bahía Blanca. Hasta que salimos a la bahía se navega unas horas. Una vez que entramos a mar abierto, ahí empezó el baile. ¿Por qué? Porque nos agarró un temporal. Y entonces el barco empezó. Cabeceaba y rolaba. Bueno, así estuvimos 2 días. Se soltaron los vehículos de arriba. O sea, los vehículos van trincados, van con unos cables de acero amarrados a unos cáncamos especiales que vienen, que se llaman soporte de trinca. O sea, la trinca es el cable de acero. Entonces van todos atados
se soltaron los vehículos, claro, con semejante pesto, como le decimos los navales, con semejante pesto, los vehículos, había uno que hacía así, asomaba medio vehículo fuera a la borda y volvía de vuelta, así, bueno. En esas condiciones navegamos desde el 29 hasta el 1 de abril, que el 1 de abril al mediodía, ahí se calmó. Hasta ahí venía el buque San Antonio, con la fuerza principal, con la fuerza de desembarco principal, y a nuestros costados veíamos 2 corbetas y 2 destructores, dos corbetitas y 2 destructores, que eran la escolta. Eran 2 buques que iban 1000 metros adelante y 1000 metros atrás, que eran los que nos venían haciendo la custodia a nosotros, con los radares, con los sonares, por el tema de que si hubiera algún submarino. 1 de abril, después del mediodía, es como que se calmó y el mar quedó así, mar de aceite que le llaman. No había nada, no había viento, no había una ola, no había nada, pero planchadito. Parecía el río Uruguay en sus mejores momentos, nada, no, así quedó quietito. Pasó toda la tarde, habrán sido las 7 de la tarde más o menos, cuando nos hacen llegar una orden y se reúnen en la cubierta, dice, en la parte de atrás de la cubierta de la bodega, que el jefe de compañía quiere hablar con ustedes. Bueno, nos juntamos todo mi batallón. Cuando llegamos, dice que el oficial que estaba a cargo nuestro dice, bueno, miren, dice, yo les voy a anticipar, en unos minutos, dice, va a hablar el jefe, el jefe del desembarco, que en ese momento era el almirante Busser, Carlos Busser, y que era en ese momento se le llamaba comandante en jefe de la infantería marina, era el oficial de más alto rango en la infantería marina. Va a hablar, dice, el comandante de la infantería marina, dice, pero yo ya les voy a anticipar, dice que mañana, dice, a las 5 de la mañana desembarcamos en las Islas Malvinas en situación de combate. Dice, esto no es ejercicio, esto es real. Dice, así que todo lo que aprendimos hasta ahora lo van a tener que aplicar. Qué noticia, ¿no? Y yo me lo desayuné. Después, con los años, me enteré que algunos compañeros míos de mayor jerarquía sabían, pero yo no sabía. Yo no lo sabía. Bueno, viste, nos miramos entre todos así, bueno, che, es cierto, ¿no? Si lo dicen, debe ser cierto. Esperamos a que el comandante tira la arenga, una arenga que hace Busser ese día 1 de abril, que está documentada, ¿no? Incluso hay fotos donde el almirante está hablando por el sistema de intercomunicadores que tiene el buque. Es un micrófono en la guardia principal y se reproduce en todos los lugares del buque. Bueno, ahí fue donde el almirante nos pone en conocimiento de lo que íbamos a hacer. O sea, recalca lo que nos había dicho nuestro jefe de compañía, y donde él, por sobre todas las cosas, en su arenga dice, apliquemos lo que nos han enseñado, seamos fuertes, pero a su vez debemos ser generosos con el enemigo y solidarios con los habitantes de las islas, que son nuestros hermanos. Y nos pide una operación incruenta. O sea, significaba que nosotros no podíamos tocar a nadie. Nos pedía que evitáramos al máximo herir a alguien. Y se cumplió. ¿Cómo pasar esa noche del 1 al 2? Ya había empezado el movimiento de las tropas de infantería
ya habían levantado, los habían hecho desayunar temprano, ellos desayunaron como a las 3 de la mañana más o menos, ya había movimiento en todo el buque. Así que bueno, me dediqué Para esto, disculpame, vos no habías dormido. No hay que ver. No. No, ni al ojo así como los de oro, no. Ni yo podía creer lo que... Imposible. O sea, no. Yo no sé, tal vez otra persona con más experiencia, con más años, porque yo te digo, yo tenía 21 recién cumplidos. Más allá de que yo tenía una experiencia como personal militar, pero experiencia de guerra jamás. Nunca se me había ocurrido a mí, en mi cabeza, de que en algún momento de mi vida o de mi carrera militar iba a tener que poner a prueba lo que me habían instruido. Nosotros nos instruíamos bien y hacíamos las cosas bien, pero el hipótesis de conflicto, nosotros veníamos de 100 años, no sé, la última, creo que fue la guerra contra el Paraguay, creo que fue el último conflicto internacional que después lo que habíamos tenido son problemas internos. A las 5 más o menos serían, sí, 5, ya empezaron a venir las tropas que nosotros íbamos a desembarcar, o sea, las tropas de infantería. Hasta ese momento ni siquiera sabía qué es lo que iba a hacer abajo. Yo no sabía cuál era mi objetivo. Lo único que yo sabía era que tenía que seguir las órdenes del jefe de la tropa que yo transportaba. Conmigo venía un oficial a cargo de las tropas de infantería marina, siempre hablando de la infantería marina, ¿no? Venía a cargo de él, entonces él me iba a dar la zona. Aparentemente este oficial era el que sabía qué es lo que tenía que hacer mi vehículo. Yo como conductor no lo sabía. Estaba yo en mi vehículo, entonces esto lo quisiera dejar documentado porque es algo que para mí personalmente me marcó para toda mi vida, hasta el día de hoy. Estaba yo sentado, ya con mi casco puesto, los motores en marcha, todos los motores en marcha de los vehículos, todos los conductores estábamos afuera, no estábamos adentro porque todavía nos manejábamos con señas particulares y todo eso, algunas comunicaciones. Adentro del vehículo no hay mucha comunicación por el tema del hierro, no funcionaban bien las comunicaciones, y como no había tránsito, porque no hay por dónde transitar, se caminaba por la isla, o sea, todos caminaban por arriba de los vehículos con una distancia, entonces todos venían agachaditos, entonces los dos jefes de grupo ocupaban los 2 asientos de los papeles y los 25, o sea que yo tenía 25 almas bajo mi responsabilidad. Estaba yo sentado ya con la tropa embarcada, esperando la orden de desembarco, y siento que me tocan el hombro así, y me doy vuelta así. Era el suboficial que tenía, era el suboficial encargado de la sección, de mi sección. Se acerca este suboficial, un salteño, en su mejor tonada salteña y su mejor acento, me da así y me dice: tomá, dice, negro, dice, nadie más se merece bajar con esto que vos. Y es ahí donde me entrega el gallardete de la compañía, para que yo ponga en la tena. Qué bárbaro. Y esa imagen, qué bárbaro. Esa imagen dio la vuelta al mundo. La imagen con la antena y el dedo, esa imagen dio la vuelta al mundo, porque, o sea, yo me sentí tocado. O sea, ese gallardete que era de mi compañía pasó a ser el gallardete de mi batallón. Y yo tuve el honor de bajarlo a Malvinas. Símbolo de la recuperación. Es un símbolo, o sea, para mí es, hasta el día de hoy, este señor vive. Cada vez que nos vemos nos abrazamos y yo le digo, nunca voy a terminar de agradecerte ese gesto que tuviste conmigo. Y así que bueno, yo desembarqué en Malvinas en mi antena, aparte de mi bandera argentina, muy emocionante el estandarte de unidad. Un hervidero de jefes, porque todos son jefes. Uno te dice acá, otro te dice allá, otro te dice esto, y vos estás que no sabes a quién atender. Cuando fue Malvinas,
se apagaron todas las luces de la bodega, se prendieron los 2 semáforos de la izquierda y la derecha y ponía semáforo verde al agua, semáforo rojo, semáforo verde al agua y así, tum, 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 tum. Y la orden era al agua y a tierra. Claro, cuando yo llego al agua, miro así, tenía la costa al lado, no más de 100 metros. Apunté a la costa, claro, no había lugar para hacer un orbitaje, un movimiento, un despliegue, no había nada, no había absolutamente nada. Apunto a la costa, luces de sigilo, las luces, o sea, llevaban las luces de combate, apenas una lucecita minúscula en la parte de atrás del vehículo de adelante, y con la penumbra de que estaba amaneciendo, alcanzaba apenas a ver la silueta del vehículo y la lucecita. Entonces yo seguía el vehículo que iba adelante. Cuando tocamos tierra, la columna se adentra en la costa y habremos hecho 100 metros, 200 metros. Y en un momento se detiene. Toda la columna, uno atrás del otro, tuc, tuc, tuc. Y nos detuvimos. Y ahí fue mi primer interrogante. Digo, yo miraba para todos lados y digo, pero ¿qué hacemos parado acá? ¿Qué hacemos? No nos podemos parar acá. O sea, era imposible. O sea, éramos un blanco perfecto. Claro. Los vehículos son de aluminio, no son de acero. El blindaje que tiene es mínimo, es apenas para una munición menor. Entonces yo me doy vuelta y le digo al jefe de la tropa que yo transportaba, le digo, jefe, le digo, ¿usted tiene comunicación? Le digo, hagan que se muevan, le digo, por acá. Cualquiera con un lanzacohete o un PDF o algún arma liviana de infantería, nos vuela en el aire. Volamos. Sí, ya nos movemos, no sé, bueno, la cuestión que se mueve la columna. Claro, lo que yo no sabía, porque justamente no se me había informado, o no fue necesario por ahí que me informen, era que en ese lugar era que se desplegaban cada uno de los vehículos, porque cada vehículo tenía un objetivo diferente. Entonces ahí es cuando llegamos a tierra y cada vehículo, a la orden de su jefe de tropa embarcada, empezó a tomar su dimensión del lugar a donde tenía que ir. Entonces iban 3 vehículos para allá, 2 para allá, 1 para allá. A mí me tocó con el grueso de vehículos que la tarea era despejar el aeropuerto. El aeropuerto, los ingleses lo habían dejado bloqueado con máquinas viales, habían dejado tractores, camionetas, camiones, todo bloqueado para que justamente impedir de que los aviones puedan aterrizar en la pista. Y entonces la unidad nuestra fue la encargada de mover esos vehículos. Ya para todo esto estaba aclarando. Ahí estaba aclarando. Nosotros hicimos esa tarea, y una vez que se hizo la tarea, y un detalle, la primera bandera que se iza en Malvinas, la primera bandera argentina que se iza en Malvinas, se hizo en el aeropuerto. Más allá de que después protocolarmente la bandera es izada en el mástil de la Casa de Gobierno, pero la primera bandera argentina que se coloca es en el aeropuerto, porque tengo la imagen todavía de un soldadito trepado a la antena de la radio de la base del aeropuerto, y la ató la primera bandera argentina. Nunca nosotros, yo por lo menos en lo personal, nunca dimensioné la magnitud de lo que nos había tocado vivir. Más allá de que, como yo contaba recién, en algún momento nos dijeron que había pasado de ser un ejercicio rutinario a una acción concreta y real, y el riesgo que implicaba, nunca pudimos, yo en lo personal nunca pude percibir una diferencia. Tal vez los años y la difusión me hicieron ver macana. Yo fui parte de eso, o tuve el honor de ser parte de eso. Así que una vez que nosotros se termina todo el operativo,
el 2 de abril se consolidó. La cabecera de playa, por ser insular, tendría que haber sido de la Armada. Pero esas cosas que tenían y que hablábamos hoy, que no había cosas con sentido común, o sea, las fuerzas no trabajaban en conjunto, la Armada no le prestaba los buques al ejército, el ejército no le prestaba los tanques a la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea no le prestaba los aviones a otros. Era como que estábamos viviendo en el país una situación bastante impropia, donde las Fuerzas Armadas conjuntas como gobierno se ponían de acuerdo. Y eso fue lo que trajo, por supuesto, a consecuencia tantos problemas logísticos. Vos me preguntabas cómo fue el regreso después de Malvinas. Yo te puedo llegar a contar cómo fue que mi vieja se enteró que yo estaba en Malvinas. O sea, yo zarpé y nunca se enteró nadie. Y claro, o sea, para mi mamá, el hijo se fue porque terminó su licencia a fines de enero. Mi vieja nunca se enteró, mi viejo nunca se enteró. Y claro, cuando primeras planas, la foto que les comentaba, una de las primeras fotos que sale, viene mi viejo, no sé quién le arrimó dice, che, mirá, este no es tu hijo. Y bueno, le llegó la foto y dice, mirá, vos que no sabías dónde estaba tu hijo, ahí está tu hijo, le decía, ¿me entendés? Así se enteraron mis viejos que yo había ido a Malvinas. Por una foto en la revista Gente. La vi, impresionante la foto. Darte las gracias de parte de todos nosotros, que estamos acá, un grupo de gente que humildemente queremos homenajearlo y honrarlo de la forma más digna. Así que muchísimas gracias, un aplauso le pongo. Bueno, buenas tardes. Acá estamos con el señor Andrés Akrich, excombatiente de Malvinas. Y bueno, quería que me cuente un poquito cómo fue su vida antes de Malvinas. Antes de Malvinas. Antes de Malvinas. Quisiera que nos posicionemos en el año 1981, 81, Perfecto. 82, que fue el conflicto, porque han cambiado tanto las cosas que hay mucha gente que es muy difícil que conciba o que crea o que entienda la realidad de ese momento. Cuando uno cumple 18 años en esa época, se sorteaba a la ciudadanía que cumplía esa edad y se le otorgaba un número en donde se le daba un destino. Había, como ustedes saben, 3 fuerzas de las Fuerzas Armadas Argentinas, que una era Marina, la otra era Aeronáutica y la otra era Ejército. Así que bueno, yo tuve que tomar una prórroga universitaria que eran de 3 años. Por lo tanto, hice el ingreso a Ingeniería y cursando mi segundo año, en el año 81, tuve que ingresar primero, previamente, pedir cambio de domicilio a La Plata, y la revisación médica la hice primero acá en Paraná, pero después tuve que hacerla también en La Plata, para que me toque un destino cercano a La Plata, porque si no me cuadraba bien, al año siguiente iba a perder otro año. Entonces, para minimizar los daños, la hice en La Plata. Bueno, la cuestión que me tocó el destino en La Plata, obviamente, y bueno, me tocó en el comando de la 10ª Brigada de Infantería Mecanizada, que era Ejército. Yo tenía como destino Ejército. Por lo tanto, si me preguntás cómo fue mi vida antes de Malvinas, era un ciudadano normal, involucrado en una sociedad como Concepción del Uruguay, con muchos amigos, muchos estudios, deportes, y bueno, cuando me fui a La Plata también hice ahí, en esos 2 años y medio que estuve en La Plata, hice también mis amistades, que eran muchas de acá de Concepción. Obviamente esa época fue una época difícil en la ciudad de La Plata, porque fue una época en donde en el año 78, 79, 80, La Plata era un sitio en donde se focalizaron atentados y muchos enfrentamientos entre las fuerzas armadas y algunos movimientos revolucionarios y demás.
Así que fue la Facultad de Ingeniería mía. Si todavía pasan ustedes, van a ver en La Plata, en 1 y 47, van a ver las columnas de alumbrado totalmente perforadas de lado a lado de los tiroteos que ha habido ahí. Así que en el año 81 tuve que entrar, a principio de año, entré al comando de la 10ª Brigada de Infantería Mecanizada. Sobre el final de mi servicio militar, yo termino siendo chofer o conductor, como le gustaba decir a él, de un general de brigada que era el general Joffre, que luego iba a ser el jefe de todas las actividades tácticas de las Malvinas, de la Guerra de las Malvinas. En principio de marzo del año 82, creo que el 5 o 6 de marzo del 82 me dan la baja. Así que bueno, con mucha alegría me vengo acá a Concepción, mediados de marzo del 82, y bueno, hacer mi vida normal, ir a Banco Pelay. Todavía en esa época los veranos se alargaban un poco, así que estábamos en plenas vacaciones, por decirlo de alguna manera, antes de iniciar yo irme para allá para reiniciar mis estudios. Hasta que un día, estando con mi familia, almorzando, habíamos venido del río y estábamos almorzando y nos enteramos por la televisión, un informe, no me acuerdo cómo era, 60 minutos, no me acuerdo, Canal 7, de que se habían recuperado las islas. Enseguida empezaron a sonar bocinas acá en Concepción, a hacerse caravanas, y bueno. Si usted me pregunta cuál fue mi reacción. ¿Cómo tomó usted o cómo tomó su familia, sus afectos? Yo estaba afuera en principio. Pero para mí fue de cierta manera algo premonitorio, porque yo interiormente sentí como que algo iba a pasar, que no iba a ser tan feliz la cuestión. Y no me equivoqué, es decir, en las informaciones, ya a finales del 2 de abril de 1982, por televisión, empiezan a pedir que los reservistas, es decir, todos aquellos que habíamos salido de baja, nos presentemos a nuestras unidades. Voluntariamente. Nos presentemos a nuestra unidad. En ese momento la voluntariedad estaba muy en juego porque era un gobierno militar. Claro. Por lo tanto, de voluntad no teníamos que presentar. Es decir, vos te podías presentar o te podías ir a Paysandú. Claro. Y bueno, era una cuestión de conciencia. De acá de Concepción éramos dos los integrantes, pertenecientes a la camada que habíamos hecho. Bueno, camada es un término marinero, pero a la gente que había estado en el año 81 haciendo servicio militar en ese lugar, en la compañía de servicio del Comando de la 10ª, éramos 5 entrerrianos. 2 de acá de Uruguay, Luis Marcó, que se estaba recibiendo de abogado, era clase 57 creo. De Gualeguaychú, Joaquín Greco y Carlos Mosto, héroe de Malvinas, que hay allá, y un muchacho de Villaguay con el cual perdí contacto. Entonces me pongo en comunicación con Joaquín Greco y con Carlos Mosto en Gualeguaychú, que eran los otros 2 compañeros, y mi padre nos lleva. En principio mi madre no quería. Sí, como toda madre. Mi padre tampoco, pero bueno, estaba más era como que me estaba más dejándome a ver qué es lo que yo quería hacer. Y la otra opción, no presentarse, era ya casi un delito, porque claro, estábamos en un momento en donde las libertades individuales estaban totalmente clausuradas. Por lo tanto, si bien yo nunca realmente tuve problema a ese nivel,
reconozco de que la ciudadanía tenía un cierto pudor en desobedecer las órdenes sin estar tener consecuencias por eso. Por lo tanto, yo tomé la decisión de ir y lo llamo a esta gente y ellos me dicen que también quieren ir. Entonces, mi padre no llega. Así que el 2 de abril estuvimos ahí, el 3 de abril, navegando entre aguas porque no sabíamos qué nos iba a tocar, qué iba a pasar. Se presentó casi toda la compañía. Y de esa compañía fuimos seleccionados voluntariamente 80 soldados. Más, por supuesto, los cuadros, en donde se involucraban los jefes de grupo, secciones y demás, que eran cabo, sargento, sargento ayudante, hasta suboficiales mayores. Claro. El general me llama, porque como me conocía de haberlo estado tan en contacto, y me ofrece, me dice, ¿qué quiere hacer, soldado? Y yo le dije que quería ir. Y me dice, ¿está seguro lo que me dice? Sí, señor. Sí, mi general, quiero ir. Bueno, vaya a buscar su equipo. Usted para todo esto tenía unos 20 años. 21 años. 21 años. 21 años. Entonces, yo era clase 60. Había nacido en 1960. Me fui al otro, digamos, al otro pabellón de la compañía, comando, y fui a donde estaba la sala de armas, en donde me dieron el armamento. Después pasé por la parte de logística, en donde me dieron una bolsa, de estas bolsas redondas típicas de las Fuerzas Armadas, en donde venía ya preparada con ropa interior, medias, zapatillas, bueno, y no muchas más cosas. Y bueno, después el poncho, la capa poncho, unas botas que teóricamente eran impermeables, y digo teóricamente porque después más adelante podemos comentar lo que pasó, y la ropa de fajina, la ropa de combate, que era ropa realmente de verano, es decir, era la misma ropa que habíamos usado para las maniobras en San Martín de los Andes, en la segunda, que fue en primavera, y la primera, que fue en marzo. Claro. Nunca ropas para estar bajo cero, ¿no? O con temperaturas muy menos. Pero se nos dio, sí, lo que conocíamos como duvet, que era un camperón muy grande, muy acolchado, en donde con capucha, verde, por supuesto. Sí, sí. Bueno, ustedes lo habrán visto en las fotos, sí. En donde eso ayudaba bastante, pero era uno lo que teníamos. Bueno, y así nos fuimos. Mi grupo, que fue un grupo adelantado, porque fue con toda la primera oleada, éramos aproximadamente 30 soldados de los 80, y un grupo importante de oficiales y suboficiales. Fuimos hasta Río Gallego, y de Río Gallego directamente a Malvinas. ¿Y en qué fue el viaje? En avión. Ahí, o sea, desde la compañía hasta el Palomar nos llevaron en unos camiones, camiones de ejército, los reos, camiones grandes, y luego de ahí tomamos un avión de aerolíneas. Por supuesto que ahí nos juntamos con varios grupos más, no éramos nosotros solos, claro, con varios grupos más de distintos regimientos lugares. Y nos hicieron subir a un avión de aerolíneas, un 747, un Boeing de estos bien grandes, que estaba totalmente desmontado, no había ningún asiento. Entonces nos hacían sentar en cuclillas, uno atrás del otro. Estamos, no te digo cómodo, pero bastante bien. El problema fue cuando el avión subió, claro, nos aplastamos todos en el fondo, fue terrible eso, pero bueno. Bueno, llegamos a Río Gallegos, ahí sí nos separamos, y el grupo de la compañía comando nuestra se hizo transbordo con un avión de Aerolíneas Argentinas también, 707, que era un avión más chico, también desmontado totalmente, y ahí fue mi compañía únicamente, que seríamos
ponele, qué sé yo, 100 y algo en total, contra oficiales, soldados. Muchísimos 100. igual. Llegamos, sobrevolamos las islas, se veían las islas perfectamente del avión, las sobrevolamos y aterrizamos. Al aterrizar, obviamente bajamos, hicimos el trabajo de bajar todas las cosas del avión, fuimos caminando desde el aeropuerto hasta el pueblo, había un trechito, de unos cuantos kilómetros, en fila india, y paramos en el medio en la costanera, antes de llegar al puerto, digamos, a la bahía, en la avenida de la costanera, una casa que se llamaba Town Home. Ahí hicimos la noche, así que teníamos la bolsa de dormir, por lo tanto teníamos la bolsa de dormir, nos dormimos, y al otro día, eso fue el día 5. El día 5. El día 5 yo llegué a las Islas Malvinas. Y de ahí nos fuimos a nuestra posición definitiva hasta que llegara nuestro compañero, el resto de la compañía, que era el cuartel de los Moby Brook. Es decir, el cuartel de Moby Brook estaba al final de la bahía, aproximadamente entre unos 9 y 12 kilómetros del pueblo. Era tenías que traspasar todo el pueblo y seguir ya por caminos, pasabas la gobernación, el mástil, y seguías por unos caminos ya medios empedrados, medios barrosos, y llegabas al final de la bahía, es decir, al final de la bahía de Puerto Argentino, bueno, y ahí empezamos a hacer nuestra posición. Era una gran superficie que había, una pendiente, estaba a pocos metros del Monte London. Obviamente, cuando uno habla de Malvinas, sobre todo nosotros los soldados, cuando hablamos con la gente, normalmente la gente piensa de que los que estuvimos allá dominamos todo lo que pasó en Malvinas. Y eso no es así. Es decir, si uno quiere, obviamente que lo sabemos porque nosotros tenemos la suerte de habernos reagrupado, digamos, después de 10 o más años, de habernos reagrupado y de habernos conocido y reconocidos como veteranos, sin importar el arma. Cuando uno habla de Malvinas, habla de un sitio muy determinado, claro, para nosotros, pero cuando tú estás en el terreno, es un terreno grande, grande, agreste y crudo, para soportarlo. ¿Y la comida cómo? No, comida era comida de rancho. Comida de rancho es la comida de rancho, la misma que teníamos básicamente acá en las instrucciones, cuando íbamos a las instrucciones. Cocina de rancho, a leña, en ese caso se usaba turba, y era una comida guisada antes del 1 de mayo. En donde tomábamos a la mañana un desayuno, mate cocido. Después al mediodía, tipo 1 o 2 de la tarde, comíamos, y la cena, a veces había cena, a veces no. Pero nunca comimos mal ahí, hasta el 1 de mayo estábamos como si hubiéramos estado en San Miguel del Monte, sin saber nada. Nos enterábamos de algunas cositas por Radio Carve. Había un muchacho que tenía una radio y se enteraba por Radio Carve que, bueno, que los ingleses venían y demás. Los jefes nuestros siempre le sacaron importancia al tema, es decir, nos decían de que Inglaterra no iba a atacar, de que no podían hacer un trayecto tan largo, y que si se animaban a hacerlo, bueno, el sistema operativo que había con Brasil y otras fuerzas armadas de distintos países iba a ser una especie de bloqueo, de encerrona, para que podamos, entre Argentina, Brasil y demás, podamos derrotarlos. Entonces, lo que se comentaba acá por radio, por televisión, por ahí, ustedes no estaban al tanto. No, digamos. Para nada, en absoluto. Nosotros no teníamos ningún tipo de información. Allá no había comunicación.
La comunicación era toda interna. Claro. Y alguno que venía, porque había gente que venía, todavía había tránsito, nosotros estábamos en una posición realmente muy privilegiada para la observación, porque estábamos justo en el final de la bahía, entonces si bien estábamos lejos, veíamos por ejemplo el vuelo rasante de los Hércules, que parecía mentira que aviones, los Hércules, los C-130, esos Hércules, los aviones enormes, esos que se abren atrás, sí, que llevan jeep, camiones y demás, y tropas también, iban al ras del mar, parecía mentira, parecía que si una ola se levantaba los chocaba, es decir que, y bueno, todo eso era porque ya la flota había acercado y estaban volando fuera de la onda del radar, entonces bajaban muy bajo. Pero esas eran las inquietudes que teníamos. No van a venir, y bueno, hicieron el bloqueo. Cuando hacen el bloqueo realmente empieza a haber problemas, porque ya la logística ya no era la misma. Ya no podían venir del continente todo el material de pertrechos de guerra, es decir, todo se trajo antes. Lo que se trajo antes quedó. Y se racionalizaba muy bien porque no sabíamos el tiempo que íbamos a durar. claro. Entonces... Usted hablaba del 1 de mayo. O sea que del 1 de mayo en adelante fue distinto. Totalmente. Totalmente. El 1 de mayo a la mañana es cuando bombardean sobre aeropuerto. En la zona donde estábamos nosotros. Nosotros estábamos en línea recta al aeropuerto, pero como estábamos en una pequeña altura, no teníamos visión del aeropuerto, por supuesto, pero sí veíamos cuando llegaban los aviones y cuando empezaban a tirar y las bombas se veía el humo. Ahí uno empezó a vivir cierta irregularidad para la cual no estaba preparado emocionalmente, más que nada. Sí. Por lo tanto, bueno, ahí empezaron a verse más tensiones. Obviamente ya los jefes nuestros manejaban la situación con otro trato, se los veía más tensos, nosotros también, por supuesto. El que te diga que no tuvo miedo en una guerra te está mintiendo, es decir, miedo tienen todos tuvimos miedo. No estábamos preparados para eso, pero lo supimos sobrellevar, porque ha habido situaciones que se han vivido de mucha tensión, es muy difícil describir lo que es una guerra. No solamente los combates, sino todo lo que es la guerra. Es algo muy perverso, son emociones y experiencias que uno no las puede abandonar jamás. Es decir, siempre te van a acompañar. Es una tragedia, como tantas otras. Mira, en la vida mucha gente tiene tragedias, distintos tipos de tragedias, y todos lo tienen que sobrellevar. Esto fue una tragedia realmente que fue involuntaria, es decir, como tantas otras, pero que nos llevaron, en cierta manera nos obligaron a ir. Sí. Pero hay una contradicción, porque si bien nos obligaron a ir, la mayoría de los que fuimos volveríamos si tuviéramos 20 años y tuviéramos en las mismas circunstancias. Con los años uno, después de 39 años, uno piensa de otra manera y realmente se da cuenta de que cuando uno está combatiendo, no combate por la patria, combate para sobrevivir. Combate para sobrevivir y combate para saber que el que está combatiendo al lado, atrás tuyo, al costado, es el tipo que va a dar la vida por vos y que vos tenés que dar la vida por él. Y tenés que combatir, y bueno, y al que le toca combatir más, tiene que combatir, y al que le toca combatir menos por otras circunstancias, también tiene que estar preparado. Porque obviamente que fuimos para defender la patria. Y cuando estás fuera de esos momentos cúlmines, uno dice que bueno, estoy
estoy defendiendo mi bandera, estoy cumpliendo un juramento que he hecho y demás, pero en el momento que estás combatiendo, no estás pensando, en que estás combatiendo defendiendo la patria, para echar a los ingleses, aunque vas por ese motivo, y aunque cuando tenés un momento de reflexión lo pensás y te emocionás con eso. Estando allá en Malvinas, comunicación con la familia no tuvieron. No, nosotros no tuvimos comunicación que no sea por vía de cartas. Obviamente que después del 1 de mayo se dificultó bastante el tema, pero se podían seguir mandando algunas de vez en cuando. El problema es que no había mucho ánimo de escribir y demás, pero sí, después del 1 de mayo sí empezó a haber, se fue acrecentando una atmósfera distinta a la que traíamos. Y bueno, empezamos a cavar los pozos más hondos. El problema que teníamos con los pozos era que se nos inundaban, porque el piso de las Islas Malvinas es un piso de mucha roca, es todo rocoso. Es más, si uno se sube a alguna estribación que haya alguna pequeña monte, ve como ríos, que según como lo toma el sol parece que son ríos, pero son piedras. Y después todo turba. Cuando está húmedo es como que vos pises una esponja. Pisás y te enterrás hasta la mitad de la canilla. Y cuando haces el pozo, al principio nos decían tenía que tener estas dimensiones, después cada vez le íbamos rompiendo un poquito más, porque o sea, eran pozos más o menos contenedores de si caía una bomba, una explosión, la bomba expansiva no te impacte. Cuando teníamos esos pozos de zorro, aunque lo teníamos cubierto usábamos las capas que eran de plástico, y la poníamos, armábamos una especie de techo por arriba, por la llovizna, la humedad y demás, y la lluvia cuando había, pero el agua, se inundaban los pozos, se nos inundaban, no a todos, porque dependía de la zona, claro, pero muchos pozos se inundaban. Mayoría, sí. Y la verdad que los pozos fueron varios a lo largo de todo el tiempo que estuvimos, no fue un solo pozo, cambiábamos las ubicaciones. La ropa era poca. La ropa era la misma que habíamos llevado de acá, nunca nos pudimos cambiar, pero nunca nos pudimos cambiar de ropa. Es decir, la muda, teníamos una muda y bueno, y la lavábamos, bueno, después eso, estábamos un poco andrajosos realmente, cuando llegó el fin de la guerra éramos andrajosos. Vos lo podrás ver en las imágenes. En las imágenes, sí, totalmente. Después de haber estado 70 y pico de días, era complicado el tema. Aparte porque ya la ropa la habíamos perdido hace mucho. Es complicado el tema de ser veterano de Malvinas. Uno no quiere perder las vivencias que uno tuvo. Y cuando vos te relacionás mucho con libros y con historias y con documentales y con películas y con esto y con aquello, es como que empieza a haber un cortocircuito entre lo que vos viviste con lo que ya no sabés cuál es el límite de tu verdad y la ficción. Claro, es decir, entonces hay veces que uno se retrae un poco y quiere no dejar de contar las experiencias que ha vivido, sino proteger un poco lo suyo, porque si no es como que ya no sabés cuál es el límite entre la verdad y la ficción. La información que se da. ¿Viste? Porque ya te dicen tal cosa y vos decís, entonces, por lo tanto, visto lo que ha pasado, uno lo que puede decir es que Argentina hizo un desempeño muy bueno en Malvinas. Si bien sufrimos una gran desmalvinización, y la malvinización no nació con la democracia, nació con los propios militares cuando volvimos, porque cuando volvimos estábamos en un gobierno militar. Militar, sí.
que nos escondieron, lisa y llanamente nos escondieron. A los soldados los dispersaron con el firme compromiso de que no podían hablar de cosas que no sean enaltecer a las Fuerzas Armadas. Lo que había vivido allá, oficiales prácticamente los desecharon. A los oficiales los trataron de que no sabían luchar una guerra, que la habían perdido porque eran uno, y no es así. No es así. El soldado raso, como éramos nosotros, mirábamos en el combate a los suboficiales. Y los suboficiales miraban al oficial. Y con las miradas ya sabían lo que tenían que hacer. Porque no teníamos un teléfono, un walkie-talkie, y estábamos bajo una influencia de fuego enemigo enorme, más la influencia del fuego nuestro. Me refiero a los cañones, ¿no? Y demás. Los barcos, cuando hicieron el bloqueo, se colocan en una distancia en donde llegaban sus proyectiles a las posiciones donde estábamos nosotros, pero nosotros no teníamos armas para llegarle a los barcos. Claro, totalmente trajeron desprovisto. Después trajeron 3, claro, porque el tema pasa por la mala planificación que hubo. Uno lo dice ahora con ligereza casi, pero si uno lo ve, es cierto. ¿Para qué estaba preparado Argentina? ¿Para luchar contra Chile? ¿Y qué vas a necesitar en las cordilleras de los Andes para luchar contra Chile? ¿Vas a necesitar un cañón que te cubra 9 kilómetros? No, necesitas uno que te pase la montaña. Es decir, que los obuses que teníamos nosotros, los morteros y cañones, eran para corta distancia, no eran para distancia de 9 kilómetros. Claro, Gran Sin Bretaña embargo, los barcos vinieron con una flota con enormes cañones que nos tenían enloquecidos. Desde la mañana hasta la noche no había manera de parar el pum, 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 pum. Y encima, con la mala suerte para nosotros, de que estábamos en un lugar en donde muy cerca, te diría cerca, estoy hablando de 500 metros, se abastecían los helicópteros. Entonces los helicópteros bajaban ahí y se abastecían. Entonces, pum, 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 a donde estaban los tanques para abastecimiento. Por lo tanto nos enloquecían, nos tenían enloquecido no había, la carencia de tiro que tenían era terrible. Al tiempo llegaron 3 cañones Sosma que tenían un alto alcance, pero de esos 3 pudieron armar uno, porque uno vino mal, el otro vino con falta de pieza, uno no andaba, el otro vino con falta de pieza y el otro lo arreglaron entre los 3, entonces anduvo uno. Claro. Y lo teníamos calculado por reloj, es decir, el cañón iba, tiraban una ráfaga de ametralladora a los barcos, de cañoneo a los barcos, y aproximadamente a los 10 segundos, pum, 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 le caían las bombas ahí donde estaba. Por supuesto ya se había ido, ¿no? Claro. Tiraba la andanada y se iba. Y le caían ahí. Es decir, tenían un registro terrible. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no solo fue que Argentina plantó mal las tropas, porque hubo una gran discusión por dónde iban a entrar los ingleses, si iban a entrar por Puerto Argentino o iban a entrar por San Carlos, por Darwin, por Bahía Agradable. Entonces, ¿qué pasa? El RI 25, Regimiento de Infantería 25, también perteneciente a la 10ª, se va y se ubica en el aeropuerto y en toda la zona lindante con la orilla del mar en donde podían hacer un desembarco. Es posible que hagan un desembarco ahí. Lo lógico era que hagan el desembarco por San Carlos, por Darwin. Está bien, es el diario del lunes, pero había gente en su momento de inteligencia, había 2 tenientes coroneles, uno era de la 10ª brigada, uno era el coronel Villegas y otro era el coronel Dalton. Los 2 tenían una posición encontrada. Uno decía que iba a venir por San Carlos y el otro dijo que iba a venir por Puerto Argentino. Claro. Porque la lógica que usaban era, los ingleses hasta que no tengan la gobernación no pueden decir que tienen las Islas Malvinas. Entonces tienen que tomar la gobernación y izar la bandera para decir que es inglesa.
Pero ¿qué pasa? El trayecto que hay desde Darwin, desde San Carlos, desde el estrecho de San Carlos hasta Puerto Argentino, es un terreno prácticamente intransitable. Para nosotros fue intransitable. Ellos lo pasaron. Andrés, estaban hablando un poco de lo que había sido la incursión en Malvinas, un poco desprovisto de ropas y demás. Creo que había quedado una pregunta de Lourdes de las botas. Sí. Bueno, antes que nada te agradezco las palabras, el saludo. Y creo que para todo veterano el hecho de estas reuniones que nos acercan a la sociedad, porque en realidad el veterano de Malvinas es una persona bastante retraída, aunque nos veamos ahora bastante hablando con libertad y demás. Es una persona que no le gusta mucho hablar de sus momentos vividos. Es algo que atesora y que por ahí no le gusta compartir mucho, por distintos motivos, no por una cuestión de egoísmo, sino quizás hasta por vergüenza, te diría, de qué van a pensar los demás, que si hablas, si contás, si te van a creer, si no te van a creer. Entonces es como que en cierta manera muchas veces nos retraemos y no nos abrimos a la gente. Eso fue un problema quizás que durante muchos años fue casi digitado por distintas autoridades de gobierno y bueno, y por la publicidad que se le dio al tema, mala publicidad, que después con los años y cuando hemos ido creciendo y cuando nos hemos ido como reagrupando y cuando las comunicaciones se hicieron más fluidas y se empezaron a abrir archivos y se empezó a ver cómo realmente había sido la realidad de Malvinas, de que no habíamos sido los chicos de la guerra, que fuimos prácticamente a llorar a los pozos, sino que ningún chico con un arma es un chico, es decir, es un hombre que está en este caso defendiendo a la nación de una potencia colonialista que nos robó un pedazo de tierra y que la queremos reconquistar. Obviamente que no va a poder ser por las armas, está visto, pero es muy importante que la gente y la juventud sobre todo tome conciencia de que las Islas Malvinas no hay de ninguna condición por la cual tienen que ser inglesas. Es decir, históricamente, geográficamente, y más ahora con el tema de la guerra, posguerra, y con nuestros héroes caídos allá y enterrados allá, y bien enterrados que están allá y que tienen que estar como un mojón de nuestra soberanía en esas islas, para que nadie se olvide de que eso fue que es argentino y que hubo un intento de recuperación. Obviamente que para los ingleses no es agradable encontrarse con un cementerio de argentinos, porque eso les revuelve todo lo que pasaron y lo mal que la pasaron, porque realmente la pasaron mal. Ellos pensaron que venían a sacar a 4 vagos sudamericanos que estaban metidos ahí y se encontraron con una defensa que casi estuvieron a punto de perder la guerra. Tal cual. Realmente. Con todo en contra. Con todo en contra. Y como yo te decía hoy, acordate que no solamente nosotros luchamos contra o nos enfrentamos a Inglaterra, que ya no es poca cosa decir, bien hacía referencia a todas las guerras que tenía Inglaterra, que ya es gente profesionalizada, con un promedio de edad de 26, 27 años, cuando el nuestro era criatura de 20, y con una logística muy superior y con una ayuda que nosotros ni siquiera sabíamos que existía, toda la parte satelital, lo que yo te comentaba de los corredores de minas, nos tenían totalmente enfocados, los tipos sabían. Y 2 cosas tenían ellos que nosotros no teníamos con respecto al armamento que habíamos estado hablando.
no era tan diferente el armamento. Ellos también andaban con FAL y con algunas ametralladoras, pero el armamento básicamente era el mismo. Ellos sí tenían fusiles con miras telescópicas, que nosotros no teníamos. Nosotros teníamos mejor visión nocturna quizás, porque teníamos los visores de luz nocturna, pero ¿qué pasaba? El visor de luz nocturna no te habilita el disparo. Vos ves con el visor de luz nocturna bastante bien, pero no estás apuntando cuando estás mirando. Es decir que uno, aparte había muy pocos, por lo tanto el grupo tenía quizás uno, y ese digitaba el tiro. Pero digitar el tiro en un combate en donde te caen bombas de arriba, te caen bombas del costado, artillería, disparos, balas trazantes y demás, hace que uno no escuche muy bien. En cambio el otro te estaba mirando con una mira telescópica. Y ahí está la diferencia. Y por ahí escuché a uno de los muchachos que está acá decir sobre la gente que caía. Efectivamente, después del combate no se veían ingleses en el campo de batalla. Cuando se terminaba el combate al otro día, generalmente se retrocedía, después se volvía, no se veía, se veían cascos, se veían boinas, se veían cargadores, un montón de cosas, pero nunca se veía cuerpos. Sin embargo, nosotros teníamos cuerpos heridos, alguna vez algún muerto. Entonces eso minaba un poco la parte, porque decían, pero ¿cómo puede ser que no estemos pegando a nadie? Es increíble. Después que pasó todo, nos enteramos de que ellos atacaban en distintas secciones, y entre esas secciones tenían un grupo en donde iba retirando, iba llevando a retaguardia muertos, heridos y demás. Entonces, nosotros nunca veíamos, pero la organización de ellos era mucho mejor que la nuestra, en todo sentido. Porque eran profesionales, obviamente. Porque así debe ser el ejército. Un país con una historia de guerra. Pero por supuesto. Pero lo que te comentaba era que no solamente habíamos luchado contra Inglaterra, que no es poco decirlo, sino que habíamos luchado contra la OTAN, porque la OTAN le sirvió a Inglaterra de un montón de elementos para el combate. Y ni hablar de Estados Unidos, que es su hermano sanguíneo. Entonces le sirvió mediante los satélites, la información, un montón de cosas que también tuvimos que enfrentarnos a eso indirectamente quizás. La rendición, ¿cómo fue? Si te puedo preguntar, por supuesto, respeto, por supuesto. ¿Cómo te cae la ficha, no? ¿Cómo viene eso para vos? Mira, después de 70 y pico de días que estuvimos ahí, casi hasta nos sentíamos soldados. Realmente nos sentíamos soldados. Queríamos ganar. Nos motivaba el hecho de que nos enterábamos y sentíamos que había todavía ruidos cuando nos dijeron que teníamos que retirarnos de nuestra posición. Sentíamos todavía tiroteos y cañoneos y demás. Siempre creíamos que podía haber una oportunidad, decíamos, ¿cómo puede ser? Obviamente si hubiéramos seguido está totalmente consensuado de que hubiera sido una masacre y eso nos hubieran matado a todos, porque habían plantado ya en todos los montes alrededor de Puerto Argentino sus cañones, sus obuses, toda su artillería, por lo tanto la artillería nuestra ya no daba más, los cañones ya casi estaban doblados de tanto que tiraron, del calor, por lo tanto no había posibilidad de reacción. Lo único que nos hubiera ayudado un poco era resistir un poco más en el frente y esperar que el tiempo cambie un poco, que realmente a la semana, a los 3 días que caímos prisioneros, empezó a nevar. Eso, si hubiéramos estado ahí en combate, ellos no lo hubieran aguantado, porque una de las características que tiene Malvinas es que no tiene refugio.
es un desierto, es una cosa plana, no plana en el terreno de planitud, sino plana, me refiero, sin refugio, sin árboles. Por lo tanto, nosotros estábamos protegidos en las posiciones. Ellos no, ellos estaban a la intemperie. Por lo tanto, ya con el desgaste que traían, con las pérdidas que habían tenido, con la cantidad de problemas que tuvieron en el desembarco y la aviación, lo que les hizo, que los destruyó prácticamente. San Carlos es un cementerio de barcos. Las bombas no explotaban, porque las bombas que eran americanas, eran bombas, no eran bombas para tirar a barcos de esa manera. Las espoletas de las bombas no estaban reguladas, no se sabían regular, no estaban los planos para regular las espoletas. Por lo tanto, las bombas que se tiraban tipo patito en el agua, atravesaban los barcos de costado, de babor a estribor, y los pasaban de largo, y lo tenían que llevar remolcando porque se les hundía el barco, pero las bombas no explotaban. Algunas caían por la chimenea inclusive, y no explotaban de los barcos. Los hundían por el peso de la bomba. El peso de la bomba. Exactamente, y el agujero que le hacía, pero no es que los hundían, lo tenían que llevar de remolque para arreglar porque no podían seguir, se incendiaban y demás. Es decir que si hubiéramos tenido un armamento un poquito más, los únicos aviones que podían tirar esos objetos eran los de la Marina, porque los del ejército, los Daer, los Mirage, no tenían la posibilidad de tirar esos objetos ni nada, y no tenían un engendro eran cohetes, no eran misiles, cosa que los otros sí tenían misiles filoguiados. Ellos tiraban misiles filoguiados donde iban con retorno, que donde iban, tiraban, seguían el calor y ahí le pegaban. Nosotros no, nosotros teníamos... Por eso lo que hizo la aviación argentina fue, ya sea la aviación de marina, la aeronaval o la aviación de la aeronáutica, increíble. Ni hablar de los pucará de ejército, que volvían, salían a tirarle con unas granadas prácticamente, y ya ni necesitaban cañón ni antiaérea para tirarle, con fuego reunido le tiraban con los fusiles y volvían perforados desde la punta hasta la cola, inservibles totalmente, y sin embargo fue fantástico lo que hicieron a nivel de desembarco, porque para eso estaban. Lo que pasa es que se usaron para otras cosas. Lamentablemente los helicópteros no pudieron funcionar, porque cada vez que salía un helicóptero había una alerta roja de algún cijarre que estaba dando vuelta y los cazaba como moscas. Es decir, que no podían salir. Tampoco había movimiento de tropa ni movimiento de pertrechos o alimentos. Es decir, que había gente que no podía abastecerse. Abril, no sé si el 27, 29, no tengo muy claro. Fue de abril, antes de que empiece fue Galtieri a las islas. Cuando llega a Darwin, dice: ¿qué pasa con la isla de enfrente que no hay nadie? No, dice, porque esa isla no tiene implicancia en el combate. No. Derivó un regimiento, una brigada, y la metió en la otra isla. Esa brigada no solo que no tuvo posibilidad de alimentarse, no tuvo posibilidad de abastecerse, sino que no entró en combate en ningún momento. Estuvo olvidada hasta que se hizo la rendición, que los tomaron prisioneros. Eso es cuando la política de los militares en ese momento se metía en la guerra y no la parte estratégica de las Fuerzas Armadas, que interpreto que habría gente idónea para manejar el conflicto. Lamentablemente, o sea, me cuesta creer que no había nadie. Es decir, tiene que haber habido un generalato que no sé si ese era el políticamente aliado pero tendría que haber habido gente que sabía cómo manejar la cosa y no la manejó. Sí, bueno, se han dicho montones de cosas, pero bueno, yo te escucho y escucho el análisis de un tipo de 50 y tantos años. Tal cual. Y escucho la pasión también del pibe que se quedó con por ganas supuesto. de seguir combatiendo. Bueno, eso con respecto a la rendición, fue una orden el 14 de... Nuestra compañía era una compañía de servicio, como te dije, no era una compañía de combate.
no estaba diseñada ni adiestrada para el combate cuerpo a cuerpo, ni ningún tipo de combate. Teníamos una instrucción, ya te digo, mínima, más lo poco que hicimos ahí y demás, pero no era una batería, una compañía que iba a frenar un avance inglés. Era muy difícil que podamos lograr eso. Y entonces nos pusieron en un lugar donde no molestamos prácticamente. Ustedes no sirven para nada, vayan ahí, hagan tareas, determinadas tareas. ¿Qué pasó? Porque estábamos ahí porque teóricamente el combate iba a venir por Puerto Argentino, pero resulta que el combate vino del otro lado, por lo tanto nosotros, que estábamos de retaguardia, quedamos en primera línea. Por lo tanto, nos tuvimos que enfrentar al enemigo como si fuéramos una compañía de combate, y no lo éramos. Tuvimos la suerte de tener 3 bajas nada más. Hubiéramos podido ser todos, pero bueno, tuvimos la suerte de tener 3 bajas. Y varios heridos, sí, pero bajas, muertos 3. De los cuales uno es el héroe de Gualeguaychú, Carlitos Mosto. Nunca me voy a alcanzar a decirlo. Porque aparte era amigo mío y era estudiante de medicina, con lo cual teníamos una relación muy, muy interesante. Los mató un ataque ahí en el Moby Brook, entró un avión Sea Harrier, tiró 3 cohetes, 3 misiles, y bueno, destruyó lo que era toda la infraestructura del Moby Brook, todo lo que era el Moby Brook. Bueno, tuvimos las lamentables heridas y pérdidas de vidas. Ante el avance inglés nos obligan, o sea, nos ordenan retroceder hacia Puerto Argentino. Y ahí se arma todo un desmadre porque venían de distintas zonas que confluían ahí, porque ahí había cómicamente un alambrado con una tranquera donde terminaba un camino que terminaba en el Moby Brook, y entonces esa tranquera fue como un embudo para todos los que venían de distintos montes que estaban alrededor de Puerto Argentino y que iban hacia Puerto Argentino, todos con sus armas y demás. Nadie había dejado el armamento ni nada. Bueno, en fila íbamos caminando, y cuando llegamos a mitad de camino entre el pueblo y el lugar donde estábamos, nuestras posiciones, nos encontramos con un destacamento de boinas rojas ingleses de paracaidistas, comandos paracaidistas, grupo de élite. Ellos ahí nos hicieron formar, más o menos organizar, y todavía no nos sacaron el arma. Es decir, fíjate, los tipos una cosa que... y bueno, seguimos formados en fila de 3, de 4, de 5, según como íbamos, y llegamos hasta Puerto Argentino, y ahí un poco antes de la gobernación había otro grupo de ingleses que nos estaban diciendo que nos despojemos de las armas. Bueno, nos sentimos, vos me preguntás cómo nos sentimos, y nos sentimos que nos habían metido 8 goles. Es decir, estábamos destrozados emocionalmente, muy cansados porque veníamos de 4 días muy intensos, prácticamente no dormíamos, no comíamos, muy intensos los días, emocionalmente quebrados, todo se combinaba, y bueno, empezamos a divagar por ahí, por el pueblo, hasta coincidimos en una casa, que era toda una casa, recuerdo que era toda una casa de piedra, o sea, revestida con piedras, y adentro era como todo vacío, como un galpón, que estaba abarrotado de, en la pared, como bibliotecas, pero había botellitas de ginebra Bols, alfajores, botellitas de paddy, de las petacas,
y cajas del tamaño de las cajas de televisores de esa época, no de los plasmas, sino de los televisores cuadrados, llenas de atado de cigarrillo, 4370, Jockey Club, una cantidad impresionante de bolsas, de cosas con las cosas tejidas, bufandas, guantes, pasamontañas, gorros, todo lo que nos tecían las abuelas, las madres, la gente acá en Argentina, lo mandaban. Se habían hecho campañas para... Sí, muchísimas. Y bueno, eso estaba almacenado ahí, entonces era cómico un inglés subido en una escalera buscando una ginebra, y vos estabas abajo y te la daba, y vos te ibas con la ginebra o con el cartón de cigarrillo, nos lo repartíamos, vos agarrabas uno y se lo dabas a él, y ellos se iban, ¿viste? No había ningún problema, o sea, nos repartimos todo. Bueno, después a nosotros nos llevaban al aeropuerto, tuvimos ahí 2 días en el aeropuerto, siempre con custodias, y bueno, ya la gente empezó a movilizarse, empezaron a llevar gente a los barcos, distintos barcos, y nosotros estábamos en la fila, éramos una fila más o menos de 6 de ancho, y estábamos llegando al muelle para tomar las barcazas que nos llevaban a su vez a los barcos que nos iban a transportar. Y después, bueno, nos informó nuestros oficiales y suboficiales que habían determinado de que un grupo, que nosotros no nos íbamos a ir de momento, que no íbamos a volver. Entonces al otro día, esa noche nos llevan a unas barcazas y nos llevaban en una barcaza, y yo recuerdo que de golpe veo en la noche como esto, así, una cosa que iluminaba el cielo, y empiezo a fijar la vista qué era, porque no era la luna, no sabía qué era, y resulta que era la puerta de un barco, la puertita de un barco. Bueno, así que tuvimos que subir con escalera hasta ahí, y ahí entrabas a un hall de un barco, ni sabíamos qué barco era, nada, porque era oscuro, entonces no se veía el barco. Y ahí nos sacaron el casco, que yo quería tanto, bueno, todas las cosas que teníamos. Lo único que nos dejaron fue la bolsa de dormir, donde yo antes había guardado algunas cosas. Obviamente que la tocaron por si había arma o algo, pero no detectaron nada. Nos revisaron, nos sacaron todo lo que teníamos. Las cosas que consideraban que eran personales o souvenir, como alguna monedita, alguna estampilla que habíamos recorrido ahí en esos días que estuvimos sin hacer nada y nos habíamos guardado, nos las dejaron. Era un ferry que hacía el viaje del Canal de la Mancha, de lado a lado. Entonces, ¿qué pasa? Tenía 2 pisos, y ahí abajo, en la zona de las cocheras, habían diseñado de proa a popa, porque se veían las 2 puertas, porque esas puertas se abrían de vez en cuando para que entre ventilación y demás. Se habían diseñado una serie de, lo voy a decir con la palabra, de corrales. Eran corrales. Eran unos alambres, 3 alambres que determinaban, tengo fotos, te puedo mostrar, determinaban un área en donde más o menos entrábamos 20, 30 personas. Ahí poníamos nuestras bolsas de dormir y era nuestro lugar. A la mañana nos venían a buscar, nos hacían formar de a corral, y nos llevaban al primer piso, en escalera, por supuesto en la escalera, en donde nos servían un desayuno. Te daban la bandejita y vos ibas, te ponían un vasito con café con leche. Andrés, te interrumpo 2 segundos. ¿Eras prisionero de...? Totalmente, prisionero de guerra. Prisionero de guerra. La cuestión que nos explicaron fue de que Argentina había hecho el cese de fuego en el continente, pero no en las islas. Por lo tanto, los ingleses estaban con el temor que la Fuerza Aérea
haga incursiones. Como ya no había Argentina, porque le habían sacado casi todos, entonces ¿qué pasó? Nos dejaron a nosotros, que éramos 600 y pico, casi 700, entre oficiales, suboficiales y soldados, y nos pusieron en el medio de la bahía en un barco de estos gigantes, ahí, pum. Obviamente que si venían los buques a tirar bombas, nos iban a llevar puesto a nosotros. Entonces estábamos más que de prisioneros, aparte de prisioneros, de rehenes. Sí. Así estuvimos, el barco se movía y ahí empezaban a iniciarse una serie de distintas lujuraciones. Nos llevan a Ascensión, a la isla americana, nos llevan a Londres, no, nos llevan para otro lado, bueno, así, una psicosis terrible. Uno veía que había grupitos de suboficiales tramando escaparse del barco. Cuando pasemos por enfrente a Brasil nos tiramos. Sí. Bueno, cosas raras. La cuestión es que el barco arrancaba, hacía una hora, bueno, nos llevan a algún lado y paraba. Y otra vez. Así estuvimos hasta, no sé. La cuestión es que un día arrancó y no paró. Hasta que cuando paró, estábamos en Puerto Madre. Ahí bajamos, fue el 14 de julio, es decir que un mes después del día de la rendición. Obviamente si hubo, imagínate, un ocultamiento de los soldados que fueron a combatir y llegaron enseguida de la posguerra, de la rendición, nosotros que llegamos, y llegaron escondidos, llegamos un mes después, imagínate que no existíamos. Encima nos pusieron en unos colectivos de estos de línea, de los Mercedes-Benz, estos viejos, con diarios. Sí. O sea que de ahí nos llevaron en avión, bueno, en Puerto Madryn nos dieron ropa, que era de infantería de marina. Las botas negras no servían más, así que como no podíamos devolver, nos dieron botas de infantería marina, que son marrones, y el uniforme, porque estaba tan andrajoso que nos dijeron, ustedes no pueden llegar así a Buenos Aires. No pueden llegar a Buenos Aires así porque van a dar una imagen. Entonces nos cambiaron. Pero nos dieron ropa de infantería marina, nosotros éramos ejército. Ningún ciudadano que pasa por una experiencia de este tipo, más o menos, algunos mucho más, otros mucho menos, pero que estuvimos ahí en ese lugar, volvimos como chicos. Eran hombres. Ninguno vino como chicos. Ninguno vino sano tampoco. Todos volvimos enfermos. Pero no enfermos de ser borrachos, drogadictos, andrajosos, mendigos. El tema fue de que lo que hablábamos hoy, de dónde fuiste y de dónde volviste, y a dónde volviste. Porque no nos olvidemos que cuando se diseña la ida a Malvinas, no se toma a la gente que tenía que ir a Malvinas. Malvinas pertenecía a un territorio, era una isla. No tenía que ir el ejército a una isla, tenía que ir la infantería marina. Claro. Cuando volvimos, cuando los que fuimos un grupo muy disperso de distintos lugares de la Argentina. Entonces fue gente de Corrientes, gente del Chaco, gente de Formosa, gente de Entre Ríos, mucha gente de Córdoba, ni hablar de Buenos Aires, Mendoza, de distintos lados, pero que no estaban tan acostumbrados a vivir arriba de 30 grados. Claro. Y lo llevaron casi entrando el invierno a bajo cero y con un viento y una lluvia que no se conocían. Por lo tanto, esa gente, al volver, había gente que volvía realmente a lugares que no estaban contenidos ni familiarmente ni socialmente. Estaban realmente caídos fuera del sistema. Y esa gente es la que no pudo subsistir, la que no pudo seguir con las experiencias que había tenido de vida en el combate, en las islas,
no pudo encontrar un camino conductor para organizar su vida. Por lo tanto, muchísimos, más del doble, tomaron el camino de quitarse la vida, porque no pudieron soportarlo. Después hubo otros que tuvimos suerte, nada más que suerte, de tener un grupo familiar que nos contuvo, amigos que nos contuvieron, que nos mantuvieron firmes, que nos hicieron hacer los estudios que teníamos que hacer, que nos ayudaron, que estuvieron continuamente. Y después de un tiempo todo empezó como a precipitar y había que seguir. Y bueno, batallas de la Argentina y tantas peleas libradas y tantos patriotas y próceres, tenerte a vos acá, tenerlo a Eduardo acá, mirarlo a los ojos, poder compartir y que nos regales este momento y que te abras, porque es algo muy difícil, es muy particular. Yo creo que cada uno tuvo su guerra, cada combatiente tiene su... Y bueno, desde nuestro humilde lugar, honrarlos, principalmente honrarlos, reconocerles lo que son y honrarlos. Esa es la palabra. Yo creo que más o menos coincidimos todos en eso, y agradecerte. Bueno, no, el agradecimiento es nuestro, que realmente podamos compartir nuestras experiencias, parte de nuestras experiencias con ustedes, y sobre todo que esto sirva como una llama que ilumine el futuro de los jóvenes y que mantengan la causa Malvinas siempre en alto, porque esas islas tienen que ser argentinas. Lamentablemente este tiempo no es el nuestro, seguramente nosotros lamentablemente no la veamos como Argentina nuevamente, porque hay muchos intereses creados alrededor de eso, intereses económicos, geopolíticos, proyecciones y el dominio de territorio del paso del Pacífico Sur, del Atlántico Sur. Hay muchas cuestiones que Inglaterra no va a ceder las islas. La autodeterminación no es concebible, porque ¿cómo vas a decirle a un inglés que se autodetermine? Que se va a hacer inglés. Es decir, pongamos la mitad y mitad y vemos a ver cuál es la autodeterminación, pero no voy a ir a decir a los ingleses que quieren ser. Van a querer ser ingleses, obviamente. Habrá que tener una política de convencimiento a los habitantes de ahí, de convencerlos de que es bueno por proximidad y por ideología, pero ellos son ingleses y son, creo que quinta generación, porque ellos lo consideran 25 años la generación. Quinta generación. Estamos hablando de los Kelper. Por lo tanto, yo soy tercera generación de Argentina. Coincidimos. Es decir que ellos hasta en eso no ganan, por lo tanto no podemos, tiene que haber algo que se pueda negociar, que se pueda arreglar, que podamos coquetear con ellos, por decirlo de alguna manera, y que los cautivemos, que les interesemos y que ellos determinen su soberanía como Argentina. Pero así debe ser, ese tiene que ser el final, no tiene otro, y por eso es tanto lo que nosotros empujamos para que los chicos, sobre todo los chicos, porque lo nuestro va a quedar en un deseo, pero que los chicos sigan luchando, que cuando ellos tengan las riendas del país para manejar el país, para gobernarlo, no pierdan esa ilusión de que las islas vuelvan a ser como tienen que ser argentinas. Andrés, muchísimas gracias, un gustazo ha sido. El gusto ha sido. Creo que todos están Muchas felices. gracias. ¿Te molesta si le podemos dar un aplauso al hombre? No, por favor? Muchas gracias.
Con la rendición de Puerto Argentino, el 14 de junio de 1982, finalizó la guerra. 649 héroes quedaron en Malvinas, 649 ausencias que el tiempo y el olvido hicieron que fueran más. El dolor de la guerra marcó nuestro corazón de argentinos, nos enfrentó a nuestras glorias y a nuestras miserias. Malvinas debe ser la causa que nos una definitivamente como pueblo y como nación. Cada excombatiente es un héroe de la patria. El reclamo argentino continúa y perdurará hasta el día en que recuperemos nuestra soberanía usurpada. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas.